mandamiento nuevo dice el Señor, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre de realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre de realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre de realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Lectura del primer libro de Samuel. Aquellos días se levantó Saúl y bajó al desierto de Zif, acompañado de 3000 de los mejores soldados israelitas, para buscar allí a David. David y Abisai se dirigieron de noche hacia la tropa. Saúl estaba acostado durmiendo en el centro del campamento, su lanza clavada en tierra a su cabecera. En torno a él dormían Abner y su ejército. Entonces Abisai dijo a David: Dios ha puesto en tus manos a tu enemigo, déjame que ahora mismo lo clave en tierra con la lanza, no hará falta repetir el golpe. Pero David replicó: no lo mates, porque no quedará sin castigo quien atente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro del agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Estaban tan dormidos porque el Señor les había enviado un profundo sueño. David cruzó a la otra parte y se detuvo en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó: aquí está la lanza del rey, que venga uno de los muchachos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, esto es lo que dice la Escritura: el primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno, el segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, chicos. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio
según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pega en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale también la túnica. A quien te pide prestado, dale. Al que te lleve lo tuyo, no se lo reclamen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Pues si aman solo a los que aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a solo los que le hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Más bien, ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán ustedes un gran premio y recompensa, y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desgraciados. Sean compasivos como es compasivo su Padre. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Porque la medida con que ustedes miden, también la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero bueno, les decía, José, Giancarlo, Mario, tienen que presentar sus vidas, sus cuerpos, como una ofrenda, como una hostia. La hostia es el pan que se va. Ahora vamos a consagrarlo. El pan que se consagra y que se convierte en el cuerpo de Cristo. Así como el vino se consagra, nuestros cuerpos van a ser consagrados. Van a ser consagrados. Es decir, van a ser santificados por la gracia y querer divino. No porque yo lo diga, ni Freddy, ni Rufi, Lucho, Luis, Marina, porque ella lo quiere, sino porque es un querer divino. ¿Y? Un querer divino. Así como están de bellos por fuera, bellos por dentro, los quiere Dios, para que vayan creciendo en tamaño y en amistad con lo divino. Vamos a pedirle a Dios, que se mantengan esas almas limpias, así como vuestro traje, así como vuestro terno, así como vuestro vestido. Pero con nuestras fuerzas no podemos. Nos cansamos, nos aburrimos de hacer el bien. Y empieza el lado malo que nos gana. No permitamos. Seamos capaces de reconocer nuestros errores y pedir perdón. Mamá, eres bien jodida eres. Siempre paras gritando y gritando. Siempre me paras corrigiendo. Siempre, y a veces en silencio, yo te he maldecido. Y le he pedido a Dios que te lleve, porque eres bien. Ya no te soporto, eres mala. Yo te pido perdón, mamá, por haber pensado eso. Porque ahora ya soy un hombre hecho y derecho. Y si no me hubieses corregido, ¿qué sería de mi vida? Mi madre, la iglesia también me corrigió.
corrige, me da esas señales, cuando voy por la pista, esas señales. Me dice, con cuidado, conduce, que vas a encontrar una curva peligrosa, baja la velocidad. Mira el semáforo, detente, estás en rojo, no pases. Mira, por allá hay una pendiente, conduce con cuidado, está lloviendo, prende las luces. Así son los mandamientos, son señales, son signos. No abortes, por favor, porque esto es un crimen. No mientas. No son mentiritas piadosas. No, una mentira más otra mentira más otra mentira se va convirtiendo en un mitómano, mentiroso, que cuando vas a querer decir la verdad, ya nadie te va a creer. La verdad en boca del mentiroso se hace siempre dudosa. Cuidado, te dice. No juzgues a tus padres. Si los tienes, dale gracias a Dios. Si están ancianos, cuida, honra a tu padre y a tu madre, y serás bendecido por el Altísimo. No, que es un desgraciado mi padre que me abandonó, mi madre también se fue con otro marido. Es una... Reza por ella, porque está enferma. No sabe qué significa el amor. No sabe. ¿Y esto quién me lo enseña? Mi madre la iglesia. Me lo recuerda siempre y me da esas señales. Por eso es que me hago cristiano, porque necesito el auxilio de Dios, necesito la gracia, la fuerza de Dios, porque con mis fuerzas no puedo solo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza. ¿Sí? Vamos a pedir. José, ¿sí? Ya. ¿Sí? Mario, ¿sí? Y todas las noches le rezaremos al Divino, le rezaremos a la Virgencita. Gracias por un día más de vida. Gracias por mis padres, por su matrimonio. Si se han casado civil, muéveles el corazón para que se casen religiosos y puedan un día comulgar conmigo en el día de mi matrimonio también. Que ya no se peleen mucho, porque sufro en silencio, porque siempre se paran peleando, siempre paran discutiendo, y eso a mí me duele porque no me puedo meter en sus peleas. A veces quiero ir a favor de una y en contra del otro, a favor de mi papá o en contra de... Señor, mi corazón está dividido. Recen, dialoguen con Dios. ¿Sí, José? ¿Sí, ya? ¿A los tres nos vamos a bautizar? ¿Sí? De pie. Por aquí, José. Está bien. Les voy a hacer 7 preguntas. ¿Sí? Atentos. ¿Escuchan? ¿Sí? 7 preguntas. Queridos padres y padrinos, querida familia, José, Jan, Marjorie, les pregunto, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. Acá no me han contestado nada. La segunda ya me contesta, ya aprendieron. Queridos padres y padrinos, José, Marjorie, Jan,
¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no domine en ustedes? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, el demonio, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Muy bien. Ahora, las tres siguientes. Lucho, no te escucho. ¿Cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncio. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quieren, por tanto, padres y padrinos, que José, que Marjorie y Jan sean bautizados en esta fe y confirmados también en esta fe que todos juntos acabamos de profesar. ¿Quieren? Sí. Muy bien. Muy bien. A ver. Vengan los padres y padrinos. Marjorie, por ser la dama, te vamos a bautizar primero. ¿Ya, Marjorie? ¿Sí? A ver, Marjorie, ¿quién te carga? ¿Tu padrino o tu madrina? A ver, ven por acá. La cargamos. Compadre. ¿Qué? Sácale ya, saca la toallita, hijo. Saca para. Dale a José y dale a Jan para que ayude a sacar su toallita también. Que la tenga cada uno. Sácale un ratito la corona Marjorie para que. ¿Lo levantan, no? Sí, su cabecita. Acá en la fuente, porque tú alcanzas. No sé, ahora te vas a hacer tu cabecita. Más, Marjorie. Más. Marjorie, yo te bautizo, Marjorie, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, para que entre, Marjorie, que seas obediente, Marjorie, porque no hagas renegar a tu mamá. Más de lo que es ya de bueno. Bájala despacio. Bájala. Su toallita, Marjorie. Esa, sécale atrás. Abre la toalla. Muy bien. Ven, Marjorie. Que esta vestidura blanca, signo de la pureza y de la gracia divina, te acompañe, hijo, a lo largo de toda tu vida. ¿Sí? Muy bien. Marjorie, ven, mi reina. Agacha tu cabecita, Marjorie. Yo te unjo con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo. Seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Levanta. Para que sepas escuchar a Dios y a tus padres y a tus padrinos más. De tus labios siempre salgan palabras de bendición y de alabanza. Vuelve a tu sitio. Contigo. ¿Te cargamos? A ver, tu cabeza.
Pero tus padrinos también junto contigo. Agacha la cabeza. Así como estoy metiendo Eso. ¿Y los papás dónde están? Ya. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. Salgan los demonios. Salgan. Eso ya. Eso ya. Pone. Que esta vestidura blanca, signo de la gracia y de la pureza divina ya, te acompaña a lo largo de toda tu vida, mi hijo. Ya, quítale. Te vamos a consagrar, hijo. Te vamos a señalar. Agacha tu cabecita. Ya, yo te unjo con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Levanta, para que sepas escuchar a Dios y a tus padres y a tus padrinos más, que obedezcas siempre los mandatos divinos a través de ellos, que de tus labios siempre salgan palabras de bendición y de alabanza. Muy bien. José, ¿te cargamos? Si puede, Sí, bueno. El padrino, yo no. A ver, José. Más agachadito. José, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que tengas una novia cristiana, buena, enamorada, que no te lleve por otros lados. Ya, sí tiene. Allá se ríe porque sabe, mira, ¿qué te sabe, José? Para que no te metas en esas páginas peligrosas. A veces el que se ríe de sus mañas se acuerda. Se vende solito, ¿no, José? Ponle. Que esta vestidura blanca, signo de la pureza, de la gracia divina, José, te acompañe a lo largo de toda tu vida, hijo. Sígueme para allá. Sácale. Yo te unjo con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Levanta la cabecita, José. No mucho. Para que sepas escuchar a Dios, a tus padres, a tus padrinos más, José, y en que tus labios siempre salgan palabras de bendición y de alabanza. Muy bien. Detrás del cirio pascual se van a poner solamente los tres. Marjorie en medio, como siempre.
te vamos a confirmar. ¿Ok? José Luis. Este es un sacramento que hace madurar nuestra fe. En silencio y en tu corazón pídele lo que deseas, lo que más deseas para tu vida cristiana. Silencio, por favor. Ellos son padrinos de confirmación por padre. Ah, ok. Pone tu mano derecha sobre su hombro. Mano derecha. Solo José Luis. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a José Luis, tu siervo tuyo, lo libraste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre él el Espíritu Santo Paráclito. Llénalo de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad. Cólmalo de tu espíritu de tu santo temor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Sin el bautismo nos signa en la cabeza, en la confirmación nos señala en la frente. José Luis, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor sea contigo, José Luis, con tu espíritu. No te asustes. José Luis, de pie, te das media vuelta, le das un fuerte abrazo a tu padrino y a su madre. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Cada vez que te acercas a la Santa Misa y te acerques a comulgar, José Luis, previa confesión, así como te has levantado y has limpiado las rodillas o el pantalón que se había empolvado un poco, así también nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra desobediencia también empolva y ensucia nuestra alma. Y es el cuerpo de Cristo quien, a través de la confesión, a través de la comunión, nos devuelve la blancura, nos devuelve la belleza de nuestra alma. Y cuando escuches el cuerpo de Cristo, tú vas a responder amén. José Luis, el cuerpo de Cristo. Amén.
fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de estos niños, de José Luis, de Marjorie, de Jan. Conforme a tu palabra, concédeles la paz, tu amistad, que crezcan en la fe, en la caridad, en la esperanza, apoyados por la fe y el testimonio de sus padres y padrinos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Apaguen vuestras velitas, media vuelta, y denle la paz a sus padrinos y a sus papás. La paz del Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden saludarse deseándosela. José Luis. ¿Cómo se llama? La paz, hermano. La paz, Lucho. ¿Cómo se llama tu padrino? Gustavo. ¿Y tu madrina? Minerva. El Señor esté con usted. El auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podéis vivir en paz. Demos gracias al Señor. Un fuerte aplauso para les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a los otros. Listo. Como yo los he amado. Ven para atrás. Aleluya. 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 Varios, manitas así, puntitas así. En el pecho. Ya. Más arriba, pero más arriba. Cerradita. Cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Listo. Por Jesucristo, Ya, Marcho. nuestro Señor. Cuide. Los padrinos también. Dios Todopoderoso, que meditando siempre de realidades espirituales, Sí, pues hay que sacarle las cosas.
lo que a ti te complace. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre de las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre en las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por Jesucristo, concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre en las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre en las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra